Hola, hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda sesión de profesionalización impartida por una servidora, Irma Reyes, patrocinada por ICETI. A los que se conectan por primera vez, pues también sean muy bienvenidos. Contarles que estamos muy contentos con la respuesta que ha tenido esta propuesta de ICETI por lo que representa. Vamos a platicar a lo largo de esta sesión un poco de todo, un poco de ICETI, un poco de lo que significa ser un traductor profesional, un poco de, evidentemente, las herramientas que es de traducción asistida por computadora, que es el tema de esta sesión número 2. Pero mientras les cuento un poco la introducción, me gustaría que se presentaran muy brevemente en el chat su nombre, de qué ciudad, si son de México, o de qué país, si son del extranjero, se están conectando. Y bueno, me gustaría que las preguntas concretas las reservaran para el final. En esta sesión voy a intentar que terminemos al 20 al 25 para la hora, para que tengamos unos buenos 15 minutos de preguntas y respuestas. Entonces, cuéntenme un poco de dónde vienen, cuál es su antecedente profesional con la traducción, si son licenciados en traducción, si están iniciando, están viendo qué estudiar, o si tienen otra formación, cómo están complementándose. Cuéntenme lo que ustedes quieran sobre ustedes. Yo por mi parte, voy a compartir mi pantalla. Les pido por favor que durante toda la sesión me apoyen en la medida de lo posible con su camarita encendida. Esto solamente para... Es bien feo estar de este lado sin ver caritas, ¿no? Solamente si les es posible, tu micrófono de preferencia sí apagado, y las preguntas las pueden ir dejando en el chat. Si hay una pregunta que necesiten sacar en el momento porque es muy relevante o porque se les olvida o porque no pueden avanzar sin ella, la dejan en el chat y intentaré contestarla en el momento, o bien la retomo al final. Pero bueno, vamos a intentar tener esos 15 minutitos al final para que podamos pues sacar nuestras dudas, ¿no? Entonces, en este momento deberían estar viendo mi pantalla. Es una pantalla azul. Si no la ven, por favor, díganme. El título es Sesiones de Profesionalización, las herramientas de traducción asistida por computadora TAC. Si no la ven, por favor, díganme. Bueno, entonces, como si la ven, vamos a avanzar. ¿Quiénes somos? Somos ICETI. En ICETI hablamos tu mismo idioma, es el lema, y nos gusta que todos sepan que en ICETI se fomenta el rigor académico, es decir, buscamos siempre el nivel más elevado del curso, de la situación en cuestión. Creo que no están viendo mi pantalla. Entonces, en ICETI, aquí está, esta es nuestra sesión de hoy. En ICETI tenemos este lema, rigor académico con sentido humano. Siempre buscamos el nivel más elevado en el que podamos impartirles cualquier curso, cualquier taller, diplomado y próximamente licenciatura, especialidades y maestría, de la manera que, no, sin subestimar, sino considerando que todos los alumnos que llegan con nosotros están motivados, evidentemente son capaces, pero además están motivados para acceder a no solo el conocimiento, pero también los debates del nivel más elevado. Y esto quiere decir que todos nuestros programas apuntan a formar profesionales, aunque sea formación continua, aunque sea formación curricular. Evidentemente, cuando se lance licenciatura, especialidades, maestría, por supuesto ya serán estudios con validez oficial, pero en cada uno de nuestros programas buscamos dejarles el nivel más elevado de conocimiento que hay. ICETI se formó hace 4 años, somos una escuela digital 100%, y durante estos 4 años nos hemos preocupado y ocupado por llevar a todo el mundo. Al ser una escuela digital podemos llegar, y hemos llegado a muchos países del mundo, no solo de América, también de África, de Asia, en fin. Pues durante estos 4 años nos hemos preocupado de llevar la educación a todo el mundo con contenidos muy relevantes, muy oportunos, contenidos actualizados. Cada nueva edición de ICETI es una edición actualizada de cualquiera de nuestros programas. En ICETI tenemos formación continua que bueno, ya la
la conocerán un poco, Centro de Idiomas, ICETI Universidad, que se lanza próximamente con la licenciatura, y también tenemos Agencia de Traducción. Por acá les voy a dejar misión, visión. Queremos ser la educación, la institución de educación superior sólida, cuyo objetivo es profesionalizar la traducción y la interpretación en México con los más altos estándares en cuanto a ética, calidad y sentido humano. Y queremos ser eso también, pero en todo el mundo. Nuestros valores: ética, calidad, sentido humano, excelencia, profesionalismo, honestidad, rectitud, servicio y vanguardia. Y tenemos convenios firmados de colaboración en donde formamos no solo a los alumnos y exalumnos o miembros, colaboradores, sino también a los profesores de varias universidades muy prestigiosas del país, como la UANL, como la Universidad de las Américas de Puebla, la Ibero, la Autónoma de Tamaulipas, Autónoma de California y muchas otras agencias y empresas de traducción. Muy rápido, no es mi tema favorito, muy rápido me presento con ustedes. Es importante, consideramos siempre en ICETI que esto es importante porque todos deberíamos tener derecho a saber quién nos presta un servicio de traducción, quién nos ofrece formación acerca de traducción, para que nosotros vayamos también dando la importancia que tiene, la debida importancia que tiene el antecedente académico en términos de la persona que me va a formar, la persona que me ofrece capacitación, la persona que me ofrece servicios de traducción, sabe o no sabe, se actualiza o no se actualiza, sigue estudiando o no sigue estudiando. Yo soy licenciada en traducción, tengo una maestría en educación y diversos diplomados en aspectos relacionados con los entornos virtuales de aprendizaje, el diseño curricular y la gestión de grupos de aprendizaje. Tengo una certificación de la norma S1307 de la SEP Conocer, como impartidora de sesiones virtuales síncronas, que es lo que estamos haciendo ahora. Soy presidenta fundadora y consejera emérita y vitalicia del Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e Interpretación, y soy perita local, federal, y para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y perita intérprete federal, conferencista y docente de traducción jurídica y forense, para instituciones desde hace ya 12 años, para instituciones como UTECA, Incarnet Word, UNAM, UABC, UNL, CEMELTI, Universidad Mayor de San Simón, Bolivia, entre otras. Y soy docente titular del curso de funciones y atribuciones del perito traductor y traducción de documentos del registro civil para ICETI desde hace ya 4 años. Sin más, entramos entonces en materia. El objetivo de estas sesiones es dotarlos de información esencial para la profesión y ayudarlos a mejorar sus procesos y productividad, ya sea que deseen convertirse en traductor, que sean ya traductores pero recién egresados, o bien que ya sean veteranos en el sector. Y es que los traductores en México tienen diversos antecedentes académicos, antecedentes profesionales, pero aún los profesionales que egresan de una licenciatura, esto no es nuevo y no es exclusivo de la traducción, la licenciatura, la escuela, la universidad siempre nos queda de ver un poco, o no nos queda de ver, simplemente para cuando egresamos ya no estamos actualizados. Esos 5 años o esos 10 años en los que se creó el programa, ¿no? Hay ahí un desfase porque la tecnología ciertamente avanza a pasos agigantados. Por lo tanto, y bueno, esto es por un lado. Otro aspecto es que quizá los profesores que tengo en la carrera no ejercen, por lo tanto no están tan en contacto con el mundo profesional, con el mundo activo, y también ahí hay un pequeño desfase. O bien, yo no estudié traducción, ejerzo de forma empírica, pero me he ido preparando con el tiempo, quizá tengo una licenciatura afín, como letras, como interpretación, idiomas, qué sé yo, y me he ido preparando poco a poco durante el transcurso de mi carrera profesional, pero siempre hay ahí un espacio para mejora. Y el objetivo de estas sesiones de profesionalización significa que queremos enseñarles lo que los profesionales de la traducción, los que estudiamos la universidad, aprendimos, sabemos, y los que nos hemos dedicado a la academia, a la docencia, a la investigación durante todos estos años, hemos desarrollado y hemos identificado puntos importantes que nos ayudan a mejorar. ¿Qué quiere decir ser productivos? Bueno, información esencial es que es importantísimo para que ejerzamos, pero ejerzamos de la forma en la que la industria y la profesión lo marca. Productividad significa, eso es un poco subjetivo este término, significa que podamos
producir, ¿no? Que el resultado de nuestro trabajo, el producto de nuestro trabajo sea suficiente para, por supuesto, solventar nuestros gastos, sustentarnos a nuestra familia y además como marca la Constitución, no solo para que solventemos nuestros gastos, pero además tengamos algún excedente, alguna utilidad para que podamos invertir, ahorrar para nuestro futuro o tener pues eventos recreativos en nuestra vida, viajes, paseos, etc. Productividad depende de cada quien, ¿no? Cuánto necesitamos, cuánto queremos ahorrar, etc. Y la idea es que nuestra carrera sea suficiente, que lo es, para poder sustentarnos. Se han hecho muchos estudios de cuántas personas viven de la traducción, cuántas personas viven de la interpretación, en realidad, que es lo que estudiamos. Y la verdad es que todos los traductores, todos, es un poco audaz, pero en realidad la vasta mayoría de traductores egresados de la licenciatura vivimos de la traducción cómodamente. Y bueno, queremos pasarles esta información para que también ustedes, si están empezando, puedan incorporar determinadas herramientas y procesos que son fundamentales para esta productividad o para esta autonomía con respecto a nuestra profesión. Y por qué no también para que nos iniciemos también en el mundo empresarial, ¿no? Porque también ese es un objetivo de ICETI, formar no solo traductores ejecutantes, sino también empresarios. Las agencias, las empresas más importantes de traducción de México y el mundo no están en manos de traductores, están en manos de administradores, contadores, abogados, pero la visión de ICETI a nivel estructural es formar estos traductores no solo de élite en cuanto a la ejecución, pero también que tengan estas otras herramientas y que tengan estos otros elementos para que a partir de nuestra primera generación de licenciados puedan salir con esta visión también de empresarios, de que puedan innovar, que puedan ofrecer un servicio nuevo que no existe o que, qué sé yo, que simplemente se posicionen como una de las firmas más importantes también de traducción en el país y, ¿por qué no?, en el mundo. ¿Qué vamos a ver hoy? Rápidamente, ¿qué es la traducción? Rapidísimo, herramientas básicas de un traductor. ¿Qué son las herramientas de traducción asistida por computadora? ¿Qué son las memorias de traducción? La gestión terminológica y las diferentes opciones que existen en el mercado de herramientas TAC. Para esto, entonces, necesitamos regresar un poquito. ¿Qué es la traducción manual? Pues bueno, la verdad es que hace muchos lustros que yo no hago traducción manual, pero me imagino que usualmente llega un documento como este que estamos viendo aquí en el fondo, y entonces nosotros abrimos nuestro Word y empezamos a teclear. También es importante señalar que para traducirnos pueden llegar diferentes tipos de archivos, por supuesto, desde el que me entrega la hoja, me imagino, en la mano, en físico, hasta el que me envía un archivo digital que puede ser un Word, por supuesto, un PowerPoint, un Excel, y claro, los de todos los días, especialmente si somos peritos traductores, o traductores públicos, oficiales, certificados, depende de qué país estemos hablando, aquellos que son escaneados, que fueron generados en una computadora, por supuesto, impresos, firmados, sellados, etc., cotejados, como este documento notarial que estamos viendo aquí. Lo cual, no sé ustedes, a mí me estresa un poco ver un documento de estos por las características que tienen y por todos los elementos extratextuales que tienen, que tenemos que ir al mismo tiempo que traducimos, describiendo. Entonces, este era un estilo bastante, pues, estándar. Llega tu documento, lo abres un Word y traduces. Si tienes dos pantallas, que es lo ideal, vamos, es de lo mínimo necesario que tiene de las herramientas físicas mínimas necesarias que tiene un traductor, dos pantallas, para que tengas a buen tamaño, y todo eso abona una vez más a la productividad, para que tengas a un buen tamaño tu texto origen y a un buen tamaño tu Word en el que vas a estar escribiendo. Entonces, así se hacía, ¿no? En contraste con una interfaz de usuario de una herramienta de traducción asistida por computadora. Este es un ejemplo de una interfaz de usuario. Vamos a ver ahora qué son las herramientas de traducción, o las herramientas TAC, pero en esencia es un programa informático que al abrirlo tiene una interfaz
en el cual cargas tu documento, el documento que te llega del cliente en diferentes formatos, pero vemos eso ahora. Y esta herramienta lo segmenta. Como pueden ver aquí, tenemos dos columnas, una columna a la izquierda, otra a la derecha. La primera está en francés, la segunda está en inglés. Y este software segmenta automáticamente nuestro documento por puntos, ya sea punto seguido, puntos seguidos, puntos finales y qué sé yo. Segmenta por oraciones o párrafos, pero en realidad el criterio son los puntos. Y nos abre una siguiente columna y nos la pone obviamente en blanco para que nosotros vayamos llenando esta parte que es la traducción. Entonces está muy ordenado nuestro documento, podemos ampliar esta pantalla también para verlo muy grande, y después tenemos toda una serie de herramientas que varían un poco dependiendo la marca, pero tenemos muchas herramientas como la gestión terminológica, como el visor de la memoria de traducción, en fin. Esto, por supuesto que hay que tomar un curso especial para dominar o para manejar estas herramientas, pero este es un poco cómo se presentaría, ¿no? esta traducción. La traducción, como ya habíamos platicado la sesión anterior, pues a grandes rasgos y una definición muy sencilla, muy digerible de Taber y Nida, es que la traducción consiste en reproducir en la lengua meta el mensaje de la lengua origen por medio del equivalente más próximo y más natural. Primero en lo que se refiere al sentido y luego en lo que atañe al estilo. Traducción versus interpretación, que la traducción se entiende como aquella que se hace escrita, salvo alguna excepción como la traducción a la vista, y la interpretación que se hace de forma oral. Como pueden ver en esta definición, la traducción consiste en reproducir en la lengua meta el mensaje, no las palabras, ¿no? Esto es una definición, pues, funcionalista de las, insisto, más básicas. Al final, pues todos tenemos una idea muy general de lo que es la traducción, pero quise incluirles una definición un poco más formal de las que yo prefiero. Hay muchas, por supuesto. El traductor también decíamos, de acuerdo con Hurtado Albir, los traductores tienen una competencia traductora. Las competencias son las capacidades que tiene una persona para realizar una tarea específica con éxito. En nuestro caso, la competencia que tenemos es traducir. Esa es la tarea específica. Sin embargo, nuestra competencia está dividida en subcompetencias que todas ellas ayudan a lograr la competencia principal, que es la competencia traductora. Estas diferentes subcompetencias son la competencia bilingüe, extralingüística. Bilingüe, se entiende, tenemos que dominar las dos lenguas con las que vamos a trabajar. Extralingüística o cultural, tenemos que conocer también el contexto cultural de las lenguas de trabajo de los países, evidentemente con los que vamos a trabajar. Esto cobra importancia, sobre todo cuando estamos haciendo textos jurídicos, de localización, en fin, por supuesto, de ingeniería, ¿no? Es importante saber no solo la lengua a la que se dirige la traducción, sino también el país en el que se dirige al que se dirige la traducción. Después hay estas cuestiones de español neutro, y esto ya es más algo filosófico, pero no toca en este curso. Competencia de transferencia como tal, conocer los procedimientos técnicos de traducción, que si el calco, la adaptación, la equivalencia, la transposición, la ampliación, la reducción, etc. Instrumental o profesional, que es esta que vamos a ver hoy, es dominar las herramientas y las estrategias propias de una profesión. Estratégica psicofisiológica, estratégica relacionada con aquellas habilidades blandas, ¿no? La resolución de problemas, la comunicación, etc. Y la psicofisiológica es contar con las características también personales necesarias para esta tarea, como la curiosidad, capacidad para documentarnos, por supuesto ser muy cultos, muy ávidos de conocimiento, capacidad para estar en una computadora, para dominar las herramientas tecnológicas. Entonces, dentro de estas está la instrumental, que es la que nos ocupa hoy. Es decir, para que nosotros adquiramos una competencia profesional de un área o de una materia o de una rama específica, tendríamos que saber manejar las herramientas
los instrumentos que utilizan dichos profesionales. Entonces, ya sea que hayamos egresado o no de la licenciatura de traducción, es ideal que nosotros manejemos, que vayamos aprendiendo todas estas herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas? Son muchísimas. Evidentemente, una computadora, naturalmente, por supuesto, procesadores de textos, pero en general toda la ofimática, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los programas de textos o de presentaciones o de gráficas o todo lo que podría estar relacionado con aquellos documentos que nuestros clientes necesitan que traduzcamos. Convertidores de PDF, bueno, por acá tenemos una impresora, claro, naturalmente. Silla y escritorio ergonómicos o cómodos o aptos, idóneos para que podamos estar trabajando, pues, mínimo 8 horas, máximo las que queramos. Software de dictado, por ejemplo, evidentemente las herramientas CAT, contadores de palabras, softwares de gestión terminológica o cualquier otra herramienta como un Excel, por ejemplo, conocimiento de corpus lingüístico y muchísimos, muchísimos otros programas que ustedes quizá ya utilizan, que se pueden estar utilizando, que ya están utilizando y que incluso nos quieran compartir en el chat. Entonces, hoy toca herramienta de traducción asistida por computadora, CAT o TAC. ¿Qué son estas? Las herramientas de traducción asistida por computadora o TAC o CAT en inglés son programas informáticos que ayudan al traductor a realizar de manera más eficiente y precisa su trabajo. Esas herramientas incluyen funciones como la segmentación del texto que ya vimos en unidades fácilmente procesables, porque claro, es mucho más fácil de manejar y práctico y amable, amigable con nuestra vista incluso, tener una interfaz del tamaño que ustedes quieran, porque pueden tener un segundo monitor enorme, ¿no? Y tener ese documento en esa interfaz, nuestro documento dividido por segmentos en 2 columnas para que vayamos insertando el texto en la columna de traducción, ¿no? Amigablemente. No, a todos nos pasó, nos ha pasado que si tenemos un documento origen más uno aparte para hacer la traducción, se nos pierden, se nos van oraciones de punto a punto, párrafos completos nos ha pasado, ¿no? Entonces, es así, para realizar de manera más eficiente y precisa su trabajo. Estas herramientas incluyen funciones como la segmentación, el almacenamiento de segmentos traducidos y su aplicación automática a nuevos documentos. Es decir, si tú ya tradujiste un estado de cuenta, un acta de nacimiento, esas traducciones se guardan, esos segmentos traducidos se guardan en una memoria de traducción, ¿no? Y esas, cuando tú ingreses a tu software una nueva acta de nacimiento, un nuevo estado de cuenta bancario y tenga coincidencias, el documento nuevo con lo que ya tradujiste, durante, mi memoria de traducción tiene 14 años. Durante muchísimo tiempo, el software recupera esa traducción y a medida que vas traduciendo, te la presenta, te la ofrece para que la tomes, la modifiques o la tomes tal cual está, si es un 100% de coincidencia, y sigas. Por supuesto, identifica errores, tiene el spell check, te da sugerencias de términos también con base en tu gestión terminológica, o ahora Trados, por ejemplo, que tiene estos diccionarios. Y en algunos casos también te ofrece la integración de la traducción automática, o sea, los motores de traducción. Esto evidentemente requerirá posedición, ¿no? Eso también no es tema de este curso, pero también existe la opción. Entonces, ¿qué son las memorias de traducción? Las memorias de traducción son una función específica que tienen todas las CAT, ¿no? De hecho, la sola interfaz para traducir más amablemente que con 2 documentos vale la pena. Pero en realidad por lo que usamos las herramientas TAC es porque tienen esas memorias de traducción que almacenan traducciones previas y las aplican de forma automática a documentos nuevos que evidentemente coinciden, con lo que se reduce significativamente el tiempo y el esfuerzo del traductor. Al usar una memoria de traducción, el traductor tiene la capacidad de comparar cómo se tradujo antes, incluso a nivel terminológico también, y se puede, les decía, usar esa traducción, modificarla, en fin. Y vamos también actualizando al mismo tiempo nuestra memoria de traducción. Nos permite también trabajemos, pues, por supuesto, más rápido, lo que se traduce en ahorro de tiempo, aumento de productividad, o lo que yo sugeriría,
tener una mejor calidad de vida. Es decir, no, esta es una opinión muy personal. La idea no es que podamos traducir más para que trabajemos ahora 19 horas, ¿no? O tomemos, en lugar de 4,000 palabras al día, ahora tomemos 20,000 palabras. Cada quien lo decidirá. Pero la propuesta es que cada vez más tengamos en cuenta nuestra salud mental y física, por supuesto, y podamos tomar medidas para tener el mismo ingreso que necesitamos, que hemos estado obteniendo, quizá con menos horas, una mejor calidad de vida, en donde podamos dedicar también nuestra parte importante de nuestro tiempo a nuestra recreación, a aprender algo nuevo, a las artes, a los paseos, a las caminatas, a la meditación, en fin, a lo que cada quien quiera. ¿Y qué es la gestión terminológica? En términos muy sencillos, la gestión terminológica es identificar, recopilar, organizar y gestionar términos. Imagínate que estás no solo en el mismo proyecto, en tu mismo proyecto, o que hagas tú solo o que hagas en colaboración con otros traductores, pues tendrás que verificar que todos usen la misma traducción, la misma terminología, que un término en específico, todos lo traduzcan, trust, por ejemplo, todos lo traduzcan de una manera específica. Esto lo podrás hacer a través de la gestión terminológica, a través de la creación de términos, ¿no? La creación de pares de términos equivalentes. Hay quien utiliza, evidentemente, sus glosarios, los llamados glosarios aún, ¿no? Entonces lo que haces es abres un Excel, haces 2 columnas, con suerte 3 columnas, a la tercera le pones un poquito de contexto, ¿no? Pero generalmente lo haces a 2 columnas. En una columna el término de origen y en la segunda columna la propuesta de traducción o tu traducción final. Y si tenemos suerte, esa es una tercera columna con contexto, pero generalmente no. Y entonces un término o un par de términos sin contexto casi que es lo mismo que no tenerlos, porque evidentemente los términos se utilizan en contexto, en determinada materia. Pero entonces, también por supuesto que hay muchos software que, por ejemplo, se pueden utilizar, Trados es uno de ellos, que se puede utilizar de forma colaborativa con actualizaciones en tiempo real. Entonces, imagínate que estamos trabajando muchos traductores en el mismo proyecto, y a la medida que cada uno agrega un término, identifica y agrega un término a nuestra base terminológica, todos los demás pueden verlo en tiempo real. Lo mismo pasa con los segmentos que vamos traduciendo. Esa es también otra funcionalidad, no toca en este tema, pero que lo sepan, ¿no? Entonces, los términos no solo te sirven para ti en tu proyecto actual, también te sirven para ti muchos proyectos después. Yo no sé si les ha pasado que de pronto investigas un término y te tardas muchísimo. A mí me pasó con el término endoso de una póliza, que es una especie de modificación de las condiciones de tu póliza. Y entonces me tardé mucho tiempo, ¿no?, buscando cómo era el equivalente al inglés en Estados Unidos. Y bueno, imagínate que ese término ahora lo anotas por ahí y entonces se te pierde la hojita o se te pierde el Excel y de pronto nunca lo vuelves a encontrar y ya te tardaste muchas horas. Si lo tienes en tu base terminológica, pues bueno, no se te va a perder nunca. Y la próxima vez que ese término en concreto, endoso, aparezca en una traducción, si tú estás utilizando tu memoria de traducción, tu CAT o tu TAC, va a aparecer en una esquinita. Este término está marcado como término, ya lo utilizaste, ya lo agregaste y esto es lo que pusiste como traducción. Entonces, imagínate cuánto tiempo te estás ahorrando. Entonces, te sirve a ti en el proyecto actual, te sirve a ti en proyectos futuros y evidentemente les sirve también a los demás colegas si de pronto haces traducción colaborativa. O si tienes tu agencia, ya sea boutique o gran empresa de traducción, también utilizas esas bases terminológicas para que tu personal se alinee a tus preferencias, al estilo, a las preferencias terminológicas de tu empresa. Bueno, existen diferentes opciones en el mercado. La verdad es que es cuestión un poco de preferencia porque más o menos tienen las mismas funcionalidades, pero ustedes podrán pues hacer su estudio comparativo. Entre las más famosas o más utilizadas se encuentran SDL Trados. Esa es la que yo utilizo y la que vamos a ver en ejercicio hoy. Está Wordfast y está MemoQ. Nadie me paga nada por promocionarlas.
Sin embargo, yo prefiero Trados Studio porque es la que tiene mayores funcionalidades, también como para trabajo colaborativo. La interfaz es mucho más intuitiva y bueno, pues entiendo que, por ejemplo, las personas que se dedican a lo audiovisual utilizan con mucha más frecuencia, si no es que siempre, MemoQ. Y aparte de estas, existen muchas otras opciones que son destinadas a las grandes empresas como Alexa, que no solo es memoria de traducción, pero también es traducción automática, como XCM Cloud, que es específica para grandes empresas y se utiliza en línea, 100% en línea. En el caso de estas que estamos viendo, son un software en tu computadora local, al que accedes a través de tu computadora, tengas o no tengas internet. Y pues bueno, XCM Cloud ya nació así para traducción colaborativa y son, por supuesto, que los costos son mucho más elevados. Les puedo decir que el rango de costo de estos tres estaría entre 8,000 a 10,000 pesos más o menos. En el caso de WordPress, las licencias se van renovando periódicamente. No, el caso también es de MemoQ y Trados es un costo por la licencia vitalicia. Sin embargo, la actualizan constantemente y a los que ya la tenemos nos ofrecen un costo preferencial para actualizarla. Entonces, bueno, vamos a ver, voy a compartirles rápidamente. Bueno, antes de esto, voy a abrir rápidamente un documento y quiero mostrarles pues lo que ustedes ya saben que nos llega, ¿no? Entonces, nos puede llegar, por supuesto, un documento. Deberían estar viendo un PDF de BBVA, un estado de cuenta en la pantalla. Entonces, nos puede llegar un estado de cuenta, un acta de nacimiento, todos estos formatos que son en esencia impresos, ¿no? Pero también nos pueden llegar, por supuesto, archivos electrónicos, editables, como muchos Word, todos los tipos de Word, Excel, PowerPoint, etc. ¿Qué pasa entonces? Evidentemente nosotros cuando tenemos nuestro Trados, que ahora le voy a poner aquí en la pantalla, deberían estar viendo, si no, por favor, alguien avíseme. Esta es la interfaz de Trados. Esta interfaz de Trados aquí es el inicio. Aquí podemos crear nuestro nuevo proyecto. Aquí se guardan las memorias de traducción. Aquí se utilizan las bases terminológicas. Y aquí mismo podemos, si no queremos crear un proyecto nuevo para empezar a trabajar, aquí podemos simplemente arrastrar un documento o examinar nuestro equipo para jalar un documento. Yo voy a tomar cualquier documento que se les pueda ocurrir para que podamos ver una prueba de cómo sería justamente nuestra, vamos a decirle que yo estoy ingresando un documento en Word, cualquier documento en Word, y vamos a cargarlo. Yo ya, por supuesto, tengo memorias de traducción. Este es mi Trados real. Y entonces, aquí le digo que quiero utilizar mi memoria de traducción, que este documento es al inglés. Entonces le voy a decir que quiero utilizar mi memoria de traducción al inglés, ¿no? Y entonces esto es lo que les mostraba al inicio, que se va a segmentar este documento de Word que yo tenía, se va a segmentar y me va a abrir una interfaz muy, muy amigable, que además yo puedo hacer más grande, ¿no? Tanto como necesite. Como estoy compartiendo en vivo, tarda un poco, pero en realidad esto es mucho más simple. Y aquí empiezo a traducir. Empiezo a traducir. Y si yo tuviera, si ya hubiese hecho alguna vez un documento como este, en realidad tomé cualquier documento, aquí aparecería, pues yo termino de traducir y avanzo, ¿no? Y sigo y avanzo. Y es me va haciendo automáticamente el formato que tiene el texto de origen. Entonces, así termino, guardo mi documento traducido, en este caso era un Word, y lo entrego. ¿Qué pasa
que pasa que cada vez, depende a qué te dediques, depende cuál sea tu especialidad, pero la verdad es que muchos traductores, especialmente si somos peritos traductores, recibimos muy pocos encargos en Word, porque casi todos los documentos se tienen que se tienen que entregar certificados por perito, pues son documentos pues, que tienen más este carácter de legales, ¿no? O públicos o personales, académicos. Y hoy quiero enseñarles dos cosas muy útiles. Este, por ejemplo, que estamos viendo en la pantalla, es un estado de cuenta de BBV. Imagínate que te llega este documento así, tal cual, ¿no? Entonces, tú tendrías que replicar, no solo hacer la traducción, sino tendrías que replicar. Un segundo, voy a silenciar. Tendrías que replicar este formato si estás en México, si estás en Argentina, si estás en otro país en donde las traducciones públicas o certificadas se entregan en formato corrido, como los notarios, no tendrías que hacerlo. En México se estila que este tipo de documentos con formato se entreguen también con el formato replicado, de tal forma que los receptores o los usuarios de nuestra traducción encuentren rápidamente los datos que necesitan, ¿no? Un estado de cuenta por lo general se traduce, ahí veremos para qué cada documento se traduce, para comprobar fondos, por ejemplo, para estudios en el extranjero. Entonces, nosotros recibimos este documento y tenemos que traducirlo y además tenemos que replicar el formato, las tablitas, y esto nos puede quitar tiempo, y bueno, pues así lo hacemos. Otra cuestión que nos puede llegar es este tipo de documentos que les enseñaba, los documentos notariales, los documentos emitidos por el gobierno, ¿no? Este, por ejemplo, es una constancia de alineamiento de número oficial de una propiedad, de un bien inmueble. Entonces, lo mismo, aquí tenemos no solamente que hacer la traducción, tendríamos que hacer la traducción manual abriendo un Word y tendríamos que replicar el formato, tendríamos que describir todos aquellos elementos que no son texto, como los logos, los escudos, en fin, los sellos por acá, las firmas, ¿verdad? Y es naturalmente, pues todas estos formatitos tendríamos que replicarlos, porque evidentemente nuestra memoria de traducción o nuestro CAT o nuestra herramienta TAC no admite, no procesa documentos escaneados o imágenes. En realidad, cuando nosotros escaneamos un documento, ¿no? Se convierte en una imagen. Entonces, esto ya no tiene texto procesable. Después nosotros podemos, dependiendo cuál sea su práctica, podemos convertirlos a editable, pero ¿qué pasaría si tú convirtieras este documento a Word? Pues no quedaría útil, ¿no? Quedaría con muchos cuadros de texto, desalineado, con muchos saltos de página, en fin, lo que ya sabemos todos cuando hacemos la traducción, la conversión, pues provisional de este tipo de documentos. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué hacemos los traductores profesionales que somos muy productivos, que tenemos mucho trabajo? Mandamos a maquetar estos documentos. Ese servicio puede tener otros nombres en otros países, pero en general maquetar se toma de la propia maquetación, ¿no? Que se usa en editorial, que donde perdónenme, estoy quitando esta imagen, donde la composición, se refiere a la composición del texto, las imágenes u otros elementos en las páginas, ya sean medios impresos electrónicos como libros, diarios y revistas. Entonces, maquetar es acomodar, básicamente, ¿no? Acomodar. Estrictamente el acto de maquetar tan solo se relaciona con la distribución de los elementos en un espacio determinado. Entonces, eso es maquetar. Maquetar y ya estamos en la parte de la práctica. Entonces, maquetar en esencia es eso, es acomodar el texto. Entonces, les estaba contando que tenemos este servicio en México y en todo, prácticamente existe en toda Latinoamérica. ¿Qué pasa entonces? Que el profesional de maquetación, ¿no? Tú le das este documento tal cual como lo estamos viendo en un PDF escaneado y él te devuelve un documento perfectamente editable en Word. Ahora sí, este documento perfectamente editable en Word lo puedes utilizar en tu software de traducción o en tu herramienta CAT, que es este.
Este documento es la versión editada o editable o maquetada del que les estaba mostrando hace un minuto. Ya me entregaron por aquí, ¿no? La descripción, cómo se tiene que testar o rezar este tipo de elementos en la traducción certificada. Escudo de armas del Ayuntamiento de Jalapa, hago mi traducción. Ya viene aquí descrito el logo, porque los logos, los sellos, las firmas, etc., no se copian, no se hace copy-paste, porque estaríamos incurriendo en algún tipo de falsificación o de uso de marcas para las cuales no estamos facultados. Y entonces es el mismo documento, este documento ya está editado, maquetado, ya es editable perfectamente, ya está por aquí el dibujito. Y entonces ahora sí, este documento lo cargamos en nuestro software, lo segmenta el software, lo traducimos y cada fragmento, cada segmento, cada unidad traducible se va a quedar guardado junto con su par. Eso es una memoria de traducción. Se va a quedar guardado. Y la próxima vez que yo utilice, que traduzca un documento parecido de alineamiento o todo lo que tiene que ver con el catastro, me va a recuperar aquellas traducciones que sean parecidas o coincidentes hasta en un 75%. Esto es personalizable. Entonces yo cargo este documento y hago mi traducción. Y esa traducción se guarda y cuando yo la necesite, Trados automáticamente la recupera y me la ofrece, ¿no? La idea de las memorias de traducción es justamente que todo lo hagamos en Trados o en nuestra herramienta para que se vayan guardando. Un ejemplo más y con el cual quiero abrir el Trados. Ahora voy a este mismo PDF que ustedes ya vieron, que es el estado de cuenta BBVA, también lo mandé a maquetar. En realidad se puede mandar a maquetar todo. También lo mandé a maquetar. ¿Y qué fue lo que me entregaron? Pues me entregaron exactamente el mismo documento, pero editable en un Word, como lo están viendo aquí. Si menciono un documento y no lo ven, por favor me dicen. Entonces, este es exactamente el mismo estado de cuenta que me dieron escaneado en PDF, el cliente. Ahora es un Word perfectamente editable, ¿no? Entonces, yo no sé ustedes, pero quiero que hagamos este ejercicio. ¿Cuánto se tardarían en hacer esta traducción de este documento que estamos viendo aquí, que tiene 6 páginas? Cada quien sabrá. Si son 6 páginas y dependiendo en el país en el que estemos, este documento podría generar un honorario para el traductor de más o menos 3,000 pesos. Entonces, mexicanos, ¿cuánto se tardarían en hacerlo? Pónganme, por favor, en el chat, ¿cuánto se tardarían en hacer este documento con todos los formatos que implica, con todas las páginas que son 6 y de manera manual en una tablita? ¿Cuánto se tardarían en hacerlo? Si yo les digo que me tardo media hora, ¿me creerían? Bueno, vamos a ver qué pasa. Este documento PDF ya no lo necesito ahora mismo. Ahora voy a mi Trados, me voy a la pantalla principal, deberían estar viendo la pantalla principal de Trados, y voy a cargar este estado de cuenta. Yo ya he hecho muchos estados de cuenta en mi vida, muchos estados de cuenta bancarios, y todos esos segmentos de traducción están guardados en mi memoria de traducción que voy a utilizar aquí. Entonces yo cargo este estado de cuenta y le digo traducir. Evidentemente se pueden crear proyectos, cargar documentos a proyectos, etc., etc. Entonces yo voy a hacer esto rápidamente de español a inglés de Estados Unidos, suponiendo que va para allá, y voy a utilizar mi memoria de traducción que tiene todos esos fragmentos que yo he ido guardando a lo largo de 14 años de legal al inglés. Ese es el nombre de mi memoria. Entonces le digo aceptar. Y fíjense lo que pasa. Me va a abrir la interfaz de traducción de mi estado de cuenta que acabo de cargar, pero ya editado. Y entonces ya se cargó automáticamente el logo. Entonces yo voy a dar un enter y se sigue. Vean cómo se está poblando solito. Todos esos segmentos de traducción ya los he traducido en el pasado. En el pasado ya tradujo
estado de cuenta como account statement y automáticamente mi memoria de traducción, la herramienta Trados, lo recuperó y lo cargó aquí, porque es una coincidencia al 100%. Por acá me cargó una coincidencia al 84%, significa que requiere mi atención, porque hay un 16% de diferencia, y ese 16% me lo marca acá arriba. Si se pueden dar cuenta, acá arriba con rojo y con amarillo me está marcando cuáles son las diferencias en este fragmento, en este segmento. Entonces, del 19 de marzo de 2023 al 18 de abril de 2023 debería ser, ¿no? Aquí le tengo que cambiar la fecha, ¿no? Entonces doy otro enter y me ofrece todas estas traducciones. Cut update, yo le quiero poner un guión, avanzo. Esto no lo he traducido antes porque el nombre Juan Pérez más X no ha salido antes, pero sí ha salido client number, ¿no? Esta es una dirección, evidentemente no la he traducido, pero sí he traducido RFC y me lo recupera, Tax ID. Y sigo, ¿no? Esta es una dirección, pues evidentemente no lo va a tener, pero sigue traduciendo. Ahora, ¿qué diferencia hay? Oh my God, ¿no? ¿Qué diferencia hay con la traducción automática? Pues hay una enorme diferencia, porque la traducción automática no sabemos quién la hace, cómo la hace, y evidentemente no podemos confiar en ella porque necesita nuestra atención, necesita nuestra posesión, para que no diga cualquier aberración, ¿no? Para que no diga, si tu documento dice apellido Flores, no te traduzca como Flowers, por ejemplo, por poner cualquier ejemplo básico. En este caso no se trata de traducción automática, se trata de la propia traducción que nosotros hemos ido ingresando durante todos estos años. Por ejemplo, me pongo aquí en teléfono y me va a poner phone number. Y ese 100% de confirmación es un 100% de certeza de que ya no necesita mi atención ese segmento. Y sigue financial information, Mexican currency, performance, average balance. Espero que todos estén viendo esto en pantalla porque se está haciendo sola mi traducción. Se está haciendo sola mi traducción porque todo eso ya lo he traducido anteriormente. Entonces yo solo tengo que esperar a que deje de traducir. Y ya que deja de traducir, entonces entro yo. Aquí, ¿no? Depósito en efectivo, cash deposit, me pide que lo revise por alguna diferencia mínima del 3%. Lo veo bien. Los placeables, que son todos los elementos que no se traducen como las cifras, los ingresa automáticamente. Aquí está otra vez, RFC, me recupera Tax ID y ya terminé. Y bueno, entonces después saco este documento de aquí, le digo Save Translated File, guardar destino como, y por supuesto le doy una última revisión a mi documento original, origen, contra el documento que sale de aquí. Y ya estoy lista para imprimir, firmar, sellar, si es una traducción certificada, o revisar, limpiar mi documento y mandárselo a mi cliente si se trata de una traducción simple. Entonces, la herramienta de traducción asistida por computadora, la herramienta TAC en sí sola, es muy útil, es muy amigable con nuestra persona, con nuestra vista, con nuestras horas que pasamos en la computadora, pero la forma principal para sacarle el máximo provecho es que todo lo hagamos ahí, pero no todo se puede hacer ahí, porque en esencia los documentos, las imágenes, las fotos, los documentos escaneados no los admite, por lo tanto, pues sí, tiene que venir un poco acompañado. Si lo que hacemos nosotros más es estos documentos escaneados, tiene que venir acompañado del servicio de maquetación. Aquí hay muchos, en México existen varios, yo les puedo pasar, por supuesto, sin asumir ninguna responsabilidad, les puedo pasar algunos de los proveedores con los que trabajo, con los que trabajamos algunos colegas, pero en general, si va de la mano de la maquetación, se le puede sacar muchísimo más provecho a la herramienta, porque mientras más nutrida esté nuestra memoria, pues va a ser mucho más fácil que encontremos coincidencias y va a ser mucho más fácil también que ese software nos recupere esas coincidencias.
hasta acá mi presentación, chicos. Quedan unos cuantos minutos para que veamos sus dudas. Voy a responder algunas preguntas, si es que las tienen, me las quieren dejar en el chat. Carolina y después Nuria. Y después, tengo dos Carolinas, Carolina Yepes, luego Nuria, luego Carolina Yepes. Las escucho. Gracias, muchísimas gracias, Irma. Una pregunta. Las cadenas digitales, esas tampoco se copian y pegan, ¿verdad? Nada más señalas que es una cadena digital. Es correcto, son elementos de seguridad y sería incorrecto plagiarlas. Entonces, solamente las señalas entre corchetes, cursiva, aparece una cadena de verificación, bueno, en inglés aparece una cadena alfanumérica, una cadena digital, una cadena de verificación, su correspondiente traducción, y sí, es suficiente. Y las tablas y figuras gráficas, esas sí se pueden copiar y pegar. Mira, en realidad, también, igual no es materia de este curso, pero la buena práctica marca, esto dependerá de cada perito, de cada traductor público, si están aquí de otros países, la buena práctica marca que no es necesario ni que le cobres, ni que hagas todo el spam que viene en un estado de cuenta, ¿no? Yo no lo hago así, previa comunicación con mi cliente. A mí no, yo no estoy en el negocio de cobrarles más a los clientes lo que se pueda. Realmente estoy en el negocio de servir correctamente a mis clientes. Entonces, cuando alguien me manda un estado de cuenta de 8 páginas, yo le pregunto, el encargo aquí es, el encargo prima, le pregunto, ¿quieres esta traducción para comprobar fondos? Sí, me voy a ir a estudiar al extranjero. Perfecto. En mi experiencia, basta con la hoja número 1. Tú dime si quieres que te haga todo o la hoja número 1. Ahora, recuerden que esto depende del encargo. Si estás en un juicio porque quieres comprobar en qué me gasté el dinero o desfalqué o no desfalqué, evidentemente habrá que hacer la traducción de cada punto y cada coma. Pero si estás hablando de comprobar fondos, entonces hablo con el cliente y le pregunto y él me dice, tienes razón, muchas gracias, ¿no? Porque además, muchas gracias, porque yo iba a pagar 4,000 pesos por un estado de cuenta y ahora me dice que solo es una hoja, ¿no? Entonces, bueno, hago esa hoja y pongo una leyenda donde dice, siguen 8 páginas de básicamente spam, ¿no? Siguen 8 páginas de transacciones, más, bueno, advertising, bueno, acabo de hacer varios hoy, ¿no? Siguen 8 páginas de transactions, advertising and regulatory information, por ejemplo. Entonces, termino y, bueno, entrego, pero sí, tienes ese mecanismo tú como perito traductor para que vayas haciendo notas y no es necesario que hagas básicamente la información que no es relevante. En este concreto documento, por favor, no crean que les estoy diciendo que ustedes pueden hacer y deshacer con los documentos de los clientes. En este concreto documento, efectivamente, puedes obviar toda la parte de la publicidad que suele venir en los estados de cuenta. Ok. ¿Se puede otra pregunta? Ah, no. Nuria. En lo que Nuria regresa, por ahí tenía otra Carolina. Ya, hola a todos. Bueno, tengo dos preguntas básicas. Una, en relación a Trados y que lo usas, ¿cuál es el que más, bueno, el que consideras que valdría la pena invertir? Porque alguna vez sí, pero no, Sí. sí, pero hay varios tipos. ¿Cuál? Sí, claro. ¿Cuál es el que tú consideras así? Se llama... Si te vas al básico, como que siempre te va a falta algo. O sea, ¿cuál sería como el sobre el cual podrías crecer, digamos, y que valga Claro, la... solo es uno, es el freelance, algo así, pero déjame ver rápido cómo lo tengo aquí. Se llama Trados Studio 2021 y es para freelancers, porque el otro es para empresas, es colaborativo y es ya. Y a partir de ese, cada nueva edición, la verdad es que no es nada oneroso el upgrade a una mejor, a la versión más actual y siempre tiene como que cosas mucho más interesantes. No sé, la admisión de PDFs, por ejemplo, tiene escasos 2 años, ¿no? 3 años que se hace. Y así, como que los diccionarios de AutoSuggest también son nuevos del 2021, me parece. Entonces vale la pena a partir de este. Entonces es Trados Studio 101. No, 2021, el 2021, que es la 2021. actual, ya no debería tardar en salir la 2023 y es el de freelancers. Y bueno, lo segundo que te quería preguntar, porque mencionaste que había opciones de dictado. ¿Esas cuáles son las que tú Las que yo conozco es el Dragon,
y el propio Word tiene instrumento de dictado. Yo me peleo mucho con esa herramienta. Sí, pero, por eso te pregunto. la verdad es que ICETI está por cerrar un curso de herramientas específicamente para traductores, cómo se integra, por ejemplo, estas herramientas de dictado en uno de estas herramientas TAG, y eso estaría buenísimo. Yo honestamente lo estoy esperando, porque sí suelo Vamos a meterlo. mucho con los dictados, porque Y, por la parte de la puntuación sobre todo, ¿no? La buena dicción que tengas es fabuloso, pero aparte hay como la cuestión del dictado. y ya por último, ¿cómo crees que se va a poder aprovechar la ola que está viniendo de inteligencia artificial con esto de trados y esto que estamos hablando de dictados y todas las opciones? Porque vamos a tener que integrarnos de alguna manera, o sea, no hay vuelta de hoja. Sin duda, Nuri, no alcanza ya el tiempo para eso. Entro a clase a las 7, pero les prometo hacer una quinta sesión de dudas, específicamente de dudas. Por favor, te lo vamos a tomar. Se los prometo. Carolina Ye, tomo con tu última pregunta y nos despedimos. Carolina Ye. Ya se fue Carolina. Chicos, entonces, pues nada, les agradezco infinitamente su participación, su atención, su puntualidad, y ha sido un gusto conocerlos a todos, cada uno. Por acá ando en las redes, por acá dejé mi correo, y si no lo dejé se los reitero en este minuto. Y también tienen acceso a ICETI por cualquier pregunta. Y los que están en la próxima sesión, nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Ha sido un gusto. Y bueno, pues les deseo todo el éxito y que puedan ir implementando estas herramientas y que puedan ir teniendo, pues no es una moda, es ya una obligación dejar de autoexplotarnos. Lo digo a título personal, ahora con la cuestión de la pandemia y la pospandemia, como que perdimos la línea, perdimos el punto en el que decíamos, ya trabajé hasta las 6, 7 de la noche, entonces de pronto a mí me dan las 11 de la noche. Y bueno, creo que si vamos siendo más eficientes, no trabajar, no, tener el mismo ingreso, pero trabajar menos horas, va a permitir que poco a poco podamos ir pues integrando más actividades recreativas, artísticas, yo que sé, deportivas a nuestra vida, sin perder naturalmente el ingreso que necesitamos o al que estamos ya acostumbrados, ¿no? Les dejo un abrazo enorme, les van a hacer llegar por ahí la grabación, y de todos modos ya les di mi correo para cualquier duda que tengan. Acá estoy a la orden. Que tengan una linda noche. Muchas gracias. Hasta luego.